que tengamos una especie de feedback para que los escuche y a ver qué inquietudes tienen. Buenas noches. ¿Qué podemos hablar? Juan Carlos. Martín Fernández, de acá en el fondo. ¿A dónde estás? Ah, Acá. hola, ¿cómo te va? Muy bien, es un gusto tenerte por aquí Bueno, muchas gracias. y escuchar un poco tu disertación. En este viaje mágico a través de la radio, Sí. quisiera también consultarte por un periodo histórico de la Argentina que muchos lo pudieron haber contado de una manera u otra. Tiene que ver con las guerras, mejor dicho, la guerra de las Malvinas. Ajá. ¿Cómo fue el tratamiento específico? Si puedes dar una reseña, una semblanza, tanto en lo personal, en lo que le tocó a usted, digamos, Sí. llevar a cabo, y los medios en general, cómo trataban o cómo contaban a los argentinos qué estaba pasando en las Islas Malvinas. ¿Cómo era tu nombre, me dijiste? Martín Fernández. Martín. Martín con una gran mentira. Porque eran mentirosos los mensajes y lo que se contaba. Y porque todavía había un gobierno militar en el poder. Entonces, había temor, porque había interventores en las radios que en alguna medida generaban el pánico. A perder el trabajo, las radios eran muy pocas las privadas, Rivadavia era la privada, Continental, Del Plata, y me parece que no me olvido de ninguna otra. Después todas estaban capitalizadas por el Estado. Desde Radio Nacional, Radio Mitre, Radio Belgrano, Radio Antártida, Excelsior. Después empezó una ola privatizadora, pero mucho más acá, en la otra década. El tema de Malvinas era una gran mentira. Se contaba en un noticiero de la televisión que se llamó 60 Minutos, donde hubo un periodista que decía: buenas noches, estamos ganando. Comenzaba así el noticiero, a la hora 20, prime time. Y uno, por aquello de la curiosidad, del hablar, había listas de canciones que no iban todavía. Había artistas que no se podían pasar. Inmediatamente, en la locura a la cual nos sometemos porque también formamos parte como ente de esta sociedad, inmediatamente ocurrió todo contra los ingleses. Acá se pergeñó la idea de ir y apoderarse de las Malvinas. Las Malvinas son argentinas, salían constantemente grabaciones de los sellos discográficos con marchas, un tributo a lo militar, y vivíamos con un alto índice de inflación. Se cambiaban los ministros de Economía, se ponían topes en los sueldos del Estado, desde la televisión, no hablemos, los canales eran todos del Estado, con distintos interventores. Una buena medida dentro de la locura era no pasen más música en inglés. ¿Por qué digo la locura? Porque no podemos llegar al extremo. Y acá en la locura era, si en una de esas pasábamos Wagner, Offenbach o Beethoven, cuidado porque son extranjeros, se había llegado a esa locura. Entonces, inmediatamente avanzaban las bandas musicales argentinas y muchos que asomaban que no se conocían. Pero había una motivación en esa generación. Había bronca, había impotencia, había un manejo de esa locura poco clara, con mucha mentira, y pasaban las semanas y pasaron los meses hasta que un buen día alguien dijo: el rey está desnudo, no está vestido. Y pasó lo que pasó el 14 de junio, cuando la rendición. Y de allí en más eran hordas de gente que iba a la Plaza de Mayo a insultarlo, a Viñones y a todos los que estaban ahí, a Galtieri. Entonces hubo un cambio de militar, y después
la propensión a ver cómo se seguía políticamente, pero crecía la manifestación cultural argentina. Y surgían una cantidad de nombres y pasaban a tener preponderancia otros que habían sido olvidados. ¿Qué quiero decir con un ejemplo? Lito Nevia. Lito Nevia era aquel de los Gatos, del 67. Lito Nevia era los Gatos del 69, 70, aquel grupo que se disuelve y un grupo de ellos que se va a los Estados Unidos, y Lito solitario que cantaba Rosemary para una película, y después vuelven, pero ya el éxito no era igual, y Lito se va del país, y cuando vuelve en el año 81, 82, era un ídolo de masa, porque era el representante, decía, pero este hombre fue un precursor del rock, ¿y dónde estaba? Entonces cantaba una canción que se llamó, la habrán escuchado, Solo se trata de vivir. Y allí crecía Rosario con la trova rosarina, y llegaba Baglietto y compañía. Y la cantidad de bandas que asolaban Buenos Aires en diferentes plazas, monumentos, había shows. Y Obras pasaba a ser un estadio representativo para muchos jóvenes que habían quedado opacados por un régimen, por un sistema, porque no se los difundía. Y porque las radios de aquel tiempo, entre el Mundial, el 79, el 80, no pasaban música nacional. Y pasábamos al otro extremo después. Era todo nacional porque era todo contra los ingleses. Por supuesto, lentamente se diluyó, pero felizmente se le dio la posibilidad a muchos artistas argentinos de ser conocidos y que mucha gente joven de aquel momento conociera y descubriera grandes valores de esa época. Pero había una gran mentira, Martín. Se informaba muy mal, mentirosamente. Siempre estábamos ganando. Pero ¿cuál fue la película que no contaron? Porque el resultado no fue ganancioso. Pasaron 40 años.